Radio Común 103.1 FM, en común con Comité Cerezo México, presentan Miradas Críticas. La situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Conduce Héctor Cerezo. Miradas Críticas, comenzamos. Sean bienvenidos y bienvenidas a su serie radiofónica Miradas Críticas, la situación en México. Un gusto estar con ustedes en esta ocasión. Hoy martes 15 de julio de esta temporada 2025 les presentamos el programa titulado El imperialismo muerde de nuevo. Conduce su servidor Héctor Cerezo y participan en el bloque de denuncia Gabriela Hernández con el tema 14 aniversario de Casa Tochán. Y en el bloque del comentario el tema es aranceles y subordinación. También tenemos en el bloque de La Voz de Fragua el nacicionismo sin máscara. Y por último, en el bloque de la entrevista tendremos la participación del colectivo Luciérnagas Buscadoras con el tema el pésimo trabajo de las fiscalías. Ese es el programa del día de hoy. Escríbanos desde donde nos escuchan, desde donde nos están viendo. Recuerden que se transmite simultáneamente en Facebook y en YouTube y ahí se queda almacenado el programa. Y pues vamos con este bloque, el primer bloque. Ya está nuestra invitada con nosotros y vámonos con el intro con la producción de Radio Común. Denuncia en Miradas Críticas. Bien, pues le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Gabriela Hernández. Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. No, gracias a ustedes. Gracias por darme la oportunidad. Y esta vez, pues no va a ser una denuncia, sino más bien va a ser la plática de un festejo, ¿no? Son 14 años de Casa Tochán, Gaby, y pues platícanos para la audiencia primero, pues quién eres tú, preséntate. Muchos ya te conocemos, algunos tal vez no, y preséntate y háblanos de qué significa, qué es esto de Casa Tochán. Bueno, soy Gabriela Hernández y soy la directora del albergue Tochán. Tochán es un albergue para migrantes que nació hace 14 años, y el orgullo, es la muestra del trabajo que se hace con la voluntad de los que quieren defender a los migrantes. ¿Y cómo surge esta idea, Gaby, hace 14 años, hace que el 2021, ¿no? No, 2000, perdón, No, 2011. 2011, perdón, sí, 2011. 2011. Sí, pues mira, acababa de pasar la masacre de San Fernando en 2010. El gobierno de Calderón quería borrar a toda costa la mala imagen que causó esta masacre de migrantes porque la mira internacional estaba puesta en México, ¿no? ¿Qué pasaba con los migrantes? Y empezó a rescatar a los migrantes y como siempre a los migrantes que estaban secuestrados. Por desgracia, la situación no ha cambiado, incluso yo diría empeorado, pero en ese momento empezó a rescatar mujeres, las traía a la Ciudad de México y les ofertaba una visa humanitaria para que ya no se fueran en el tren, en la Bestia, sino que pues pasaran por migración, les dieran una visa humanitaria y pudieran abordar el autobús. Pero pues no les daban, las traían, porque las traían rescatadas la PGR en ese entonces, pero no les daban oportunidad o no les daban dónde dormir las noches que se fueran a quedar esperando la visa humanitaria. Entonces organizaciones que venían acompañándoles empezaron a preguntarse, ¿qué hacemos? Y bueno, afortunadamente conocían al Comité Monseñor Romero
conocían a las organizaciones que habíamos atendido a los refugiados de las guerras de los 80s. Y esa fue como nuestra ventaja de haber tratado a la población centroamericana para que nos invitaran a ver qué podíamos hacer. Y también somos la muestra, en este sentido, de la primera red de apoyo hacia los migrantes, porque todos nos pusimos en acción, empezamos a ver, no había dónde quedarse, el Comité Monseñor Romero tenía una casa por ahí que no ocupaba entre Tacubaya y Observatorio, Mm. y se decidió poner ahí la casa de migrantes. Fue un trabajo colectivo, organizaciones como Casa de los Amigos, Casa Refugiados, la Dimensión Pastoral, Sin Fronteras, estuvieron apoyando. Finalmente se hizo la casita con muchos sacrificios. Nosotros acabábamos de dejar el plantón de los presos de Atenco y había muchos luchadores sociales que estaban también con ganas de hacer algo. Y ellos nos dieron la mano para, pues, darle la manita de gato a la casa. Así es como surge el proyecto Tochán, un proyecto muy colectivo, que bueno, finalmente las demás organizaciones tenían ya sus tareas concretas en el tema de migración y se fueron a realizarlas. Dejaron al Comité Monseñor Romero a cargo de la coordinación y fue creciendo el proyecto. Desafortunadamente el Comité Monseñor Romero tampoco tenía todos los recursos para mantener lo que significa, pues sí, un poco asistencialista para atender a los migrantes. Y en 2020 nos constituimos como asociación civil. Y bueno, pues afortunadamente la Iglesia Luterana, tanto en Estados Unidos como en México, se apresuraron a apoyarnos. Nos hemos vinculado mucho con estudiantes y profesores de la Ibero, que desde un principio nos han estado brindando apoyo y para hacer talleres, para hacer actividades con los migrantes y pues para ser los principales donantes, ¿no? Y así es como surgió el albergue Tochán. Sí, pues una historia pues de mucho esfuerzo, nos consta, de mucho trabajo, de vecinos incómodos, ¿no? Así, en una etapa, ¿no? Este, también a lo que se han enfrentado la misma colonia, los vecinos, ¿cómo ha sido ese, pues, cómo los ven, si ha cambiado, si al inicio, o sea, siempre ha sido lo mismo, o qué han tenido que hacer para poder estar ahí? Fíjate que a raíz de que nosotros nacimos, en ese mismo momento estaba desapareciendo el albergue de lechería en el Ujú. Estado de México. Y precisamente desaparecía por la incomodidad de los vecinos. Nosotros sí teníamos temor, no te digo que nos amen nuestros vecinos, pero creo que los enseñamos a respetar el trabajo, sobre todo porque se los mostramos. Ujú. Nos dimos a la tarea de hacer visitas domiciliarias y de explicarles quiénes ya estaban viviendo en la calle en ese momento de Pavo Real. Y empezamos a hacer muchas actividades culturales en la calle. Yo recuerdo que el primer año que pasamos de noviembre, pusimos nuestra ofrenda de muertos. Ujú. Y creo que esto ha servido mucho para, primero, arraigarnos un poco en la colonia y después, pues también para que los migrantes empezaran a conocer algunos rasgos de nuestra cultura y algunas cuestiones tan importantes como es la ceremonia del Día de Muertos, ¿no? Eso nos ayudó mucho a abrirnos las puertas con los vecinos, ¿no? Después pusimos un libro club, en fin, sopretexto, que no era tan pretexto porque así era, no teníamos espacio físico para hacer nuestras Ujú. actividades. Entonces, todo lo que hacíamos, hasta algunos talleres que los profesores de la Ibero o que profesores del TEC de Monterrey traían para beneficio de los migrantes, se compartían en la calle. Y yo creo que esa fue una gran ventaja que hemos tenido para vincularnos un poco con la comunidad, que es difícil,
que pues es una colonia populosa, que pues no siempre la gente buena habita por los alrededores, pero afortunadamente sí nos han respetado. Obviamente hubo problemas al principio. Yo me acuerdo en esta etapa de que nos llegaban a entregar a algunas personas secuestradas, en algún momento llegó la PGR con sus uniformes y con todo esto, ¿no? Así de, ya saben, ¿no? Lo fachento que son, a entregarnos a unos migrantes que habían rescatado de un secuestro. Eran dos hombres y una mujer. Y todos los vecinos se quedaron pues asustados, ¿no? De verlos. Mm, Pero sobre todo unos en especial sí nos echaron pleito, ¿no? Y nos dijeron que por qué hacíamos que llegaran esas personas a la calle. Nos dimos cuenta, pues, que eran los que vendían droga. Entonces, mm. no les gustó para nada que anduviera la PGR por ahí. Ya. Nosotros les explicamos, les dijimos que ellos solo venían a entregarnos a los migrantes. Afortunadamente tuvimos buen entendimiento y déjame decirte que en algún momento se volvieron un poco nuestros cuidadores, ¿no? Que no nos molestaran otros grupos poco sociables en la Mm. colonia. Y pues sí, gracias a la cultura es que hemos podido conseguir un poco de respeto pues hacia el albergue, el proyecto, ¿no? Y te digo, no se vuelcan las gentes a las actividades, pero nos observan y sobre todo los niños, siempre los niños han sido nuestra mano amiga, ¿no? Ya. Ellos siempre han estado en las actividades y eso nos ha ayudado mucho pues, con los vecinos. Y para los migrantes, ¿qué significa estar en Casatochán, Gaby? Pues mira, para los migrantes creo que les da la seguridad de estar en un lugar tranquilo, de un lugar seguro, valga la redundancia. Y eso sí, los llenamos de actividades, ¿no? Lo que no está permitido en Tochán es no hacer nada. Mm, Los libros los tenemos para los muchachos. No puedo negar que a veces tenemos que obligar para que lean, para que se enteren y formamos una serie de actividades con la Ibero lleva ya como 3 años mm. participando con nosotros en un taller de psicosocial que les ayuda muchísimo y bueno, además los llevamos a conocer las diferentes luchas que hay en nuestro país, ¿no? El decirles, no solo ustedes tienen broncas, no solo ustedes tienen que salir corriendo de su país, sino aquí estamos igual. Y el hecho de ver que incluso hay personas que están peor, en peores condiciones de represión, ¿no? O la desaparición de los 43, la lucha por Atenco también les tocó ya nada más ver la Ujú. libertad de los presos. En fin, tratamos de mostrarles también el país a donde llegan, ¿no? Y eso también ha sido bueno porque pues también los migrantes saben que si quieren quedarse en México, pues también saben a qué le tiran, ¿no? Y en ese proceso estamos. Y pues 14 años, pues sí, ya es bastante tiempo. Antes de entrar al aire, te decía que ya eres pues un ejemplo, para no decir otra palabra, de muchas casas migrantes, ¿no? O sea, dicen, ay, pero ¿cómo le hacen? ¿Cómo le están haciendo? Ahorita efectivamente hay una crisis pues de dinero hacia todo lo que es migración, y han podido no solamente sobrevivir, sino han crecido como proyecto, y pues todas nuestras felicidades, Gaby, a tu equipo, a ti, por eso también decirles a la audiencia que Casa Tochán siempre ha sido muy, 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 muy solidaria con muchas luchas y con nosotros también.
también ahí en el plantón. Todos los que estuvieron en plantón, los compañeros y compañeras lo agradecen y te recuerdan, ¿no? Dicen, ay, sí, ¿no? Ya nada más esperaban ya la comida, ¿no? Con mucho, mucho cariño. Y pues algunas palabras para despedirnos, Gaby. Pues mira, yo creo que esta es la oportunidad para decir que ojalá y nos conozcan más de cerca, que tu audiencia también se dé a la tarea de hacernos algunas visitas, unas visitas guiadas que son una entrada económica para nosotros, pero que además también les dan la oportunidad a la gente que no ha tratado a los migrantes de conocerlos, de conocer sus historias, de conocer sus proyectos. Y a ustedes, pues agradecerles infinitamente su amistad y su ejemplo también. No, pues gracias. Y sí, pues le decimos a la audiencia, nos escuchan de varios estados de la República, que si tienen la oportunidad de venir a la Ciudad de México, pues se pongan en contacto o si tienen algo con qué apoyar, con qué ser solidarios. Y a veces cuando no tenemos tampoco recursos, pues tenemos las manos, a veces un poco de nuestro tiempo, ¿no? Algo podemos hacer para ayudar este proceso, que como dice bien Gaby, no solamente es el apoyo a los migrantes, sino el apoyo pues a muchas luchas en el país que actualmente pues se siguen desarrollando. Y pues nuevamente felicidades, Gabriela, y pues nos vemos pronto, ojalá. Gracias, Pues muchas gracias. conozcan Casa Tochán, ahí ya Francisco compartió la página de Facebook para que tengan los datos, para que conozcan un poco más acerca del trabajo, y si no, pues comuníquense directamente con Gabriela. Y pues vámonos directamente con el comentario. Pa' comentarios de Francisco Cerezo. Muchas gracias, Héctor. Pues hoy vamos a hablar sobre aranceles y subordinación. Existe una adicción mucho más grave que la adicción al fentanilo o cualquier otra droga actual. Esta es la adicción al poder, al capital. No hablamos de dinero, sino de capital. El dinero, como dice el Populus, abre puertas, permite gozar de los derechos humanos que están negados para millones de personas. Pero el capital, ¡qué bárbaro! No solo abre puertas, las crea, las modifica, genera grandeza y poder, poder económico que se traduce en derroche, en ostentación, en consumismo desenfrenado, poder político que significa subyugar, controlar y subordinar a pueblos enteros, a millones de personas, poder militar que permite exterminar a quienes se opongan al poder y su uso permite mantener esta adicción al capital. Pero ¿cuál es la diferencia entre el dinero y el capital? Que casi siempre se confunde o se usan dichos conceptos como sinónimos. El dinero es simplemente una mercancía más que sirve para comprar otras mercancías, sean estas materiales o incluso espirituales. Pero el capital es ese mismo dinero, pero usado no para comprar bienes, sino para extraer plusvalía, es decir, riqueza. ¿Y de dónde se extrae dicha riqueza? De la explotación del trabajo humano. Así, para tener dinero basta encontrar un trabajo por el cual te paguen. Pero este hecho, el trabajar para vivir, es la oportunidad perfecta para que otra persona genere capital, ya que la diferencia entre lo que produces y lo que se te paga es la riqueza que el capitalista convertirá en capital. No cuando se lo gasta en otro carro lujoso o en un viaje por el mundo, sino cuando lo invierte para comprar más medios de producción para que otros trabajadores generen mayor plusvalía o riqueza que el capitalista se apropia. Así el dinero es un objeto que representa una riqueza limitada a comprar otras mercancías para vivir o sobrevivir, que es lo que la mayoría de los que trabajamos por un salario hacemos en este mundo. Pero el capital no es una cosa, no es simplemente dinero, sino que es una forma de relación social, una relación de poder, donde unos, los menos, controlan los grandes medios de producción, es decir, de máquinas que hacen máquinas, y otros, los más, solo les dejan su fuerza de trabajo que necesitan vender para obtener dinero para sobrevivir. Como diría ese viejo que ahora todos confunden con Santa Claus, en resumen, el capital es trabajo muerto que solo se reanima cual vampiro al chupar trabajo vivo. Es decir, los grandes empresarios necesitan que tú entregues tu vida para seguir existiendo y creando más capital, para poder explotar también a tu pareja, a tus hijos y a los hijos de tus hijos ad eterno.
El poder del capital, de esta relación social en la que actualmente se basa la mayoría del mundo, define también la política económica que mantiene un país, pero también alcanza a moldear la cultura. Es decir, lo que pensamos no lo hacemos por ser libres, sino que incluso lo que pensamos se lo debemos a las relaciones sociales de dominio en nuestra contra. Moldea al Estado y qué tipo de gobierno tenemos e incluso queremos. Una dictadura del capital o democracia occidental, y además también modifica las relaciones entre los seres humanos. Por eso somos apáticos ante el dolor ajeno. Por eso preferimos pisar a otros para sobresalir antes de que nos pisen para que sobresalga el otro. Por eso podemos aceptar que nos humillen y nos traten como inferiores quienes nos mandan en el trabajo. Y a su vez, humillar y tratar de inferiores a quienes consideramos que están más abajo de nosotros. Por eso podemos ver el genocidio en Palestina y decir que no nos afecta. O incluso en algunos círculos de la izquierda morenista decir que mejor hay que protestar por los niños mexicanos que sufren y no abrazar otras causas que nos quedan muy lejos, como el sufrimiento de unos merece más que el sufrimiento de otros. Esta introducción kilométrica es necesaria para entender por qué el gobierno del norte está intentando, que no lo logrará, salir de una crisis económica generada por esa misma relación social capitalista que ha impuesto a sangre y fuego a una tercera parte de todo el mundo. Pero esta relación social, el capital, también tiene una característica peculiar. No tiene patria. Es decir, que los grandes capitalistas del norte no generan capital para mejorar el país donde por una circunstancia nacieron, sino para generar más capital allá y en donde mejor se den las condiciones para obtener plusvalía. Y así como los grandes capitalistas de allá no tienen patria, los de México, como Salinas Pliego, tampoco tienen patria. Son en esencia traidores a todas las patrias. Por eso podemos ver que mientras Trump manda su carta imponiendo un 30% de aranceles a las exportaciones de, en su mayoría, capitalistas extranjeros, le financió un evento a la American Society of Mexico para que los capitalistas del norte expresen su deseo de seguir subyugando al pueblo y al gobierno mexicano y además ser sinceros diciendo que, voy a citarlo, no será fácil, no todo es fácil y no será todo gratis, ni indoloro, pero es algo que debemos hacer. Y que la imposición arbitraria del 30% de aranceles es debido a que, y vuelvo a citar, es una consecuencia directa de la falta de acción efectiva en temas que impactan no solo el comercio, sino también la salud, la seguridad nacional de Estados Unidos y México. Mientras Trump quiere salir de la crisis económica capitalista a través de cobrarle al mundo más por lo que producen otros capitalistas fuera de Estados Unidos, y llamando a que inviertan ahora en su país para que el impuesto sobre la plusvalía se quede en Yanquilandia, los capitalistas mexicanos se ponen de tapete a sus pares gringos. Ser mexicanos para ellos es solo un error de los dioses, ya que sueñan con ser gringos también para beneficiarse aún más. Ser capitalista es ser un traidor a cualquier patria si su patria es el capital. Lamentablemente de este lado el gobierno de Claudia Sheinbaum, aunque es más nacionalista que los gobernantes del PRIAN, que sí soñaron y lograron ser tapetes de los gringos, y además hay que señalarlo, se beneficiaron de ello, se benefician de ello, Claudia nos sale con el cuento de que hay una negociación entre iguales, lo cual ni es ni cercano a la realidad. No la negociación, sino que somos iguales. Al gobierno mexicano le pasa lo mismo que a las víctimas de la violencia, solo que a nivel país víctima. Uno, Claudia Sheinbaum cree que somos iguales al perpetrador, aun cuando éste lleve siglos de sometimiento en nuestra contra. No somos iguales. La relación siempre ha sido de sometimiento económico, político, social e incluso cultural. Dos, no está defendiendo al pueblo mexicano, está defendiendo el derecho de los capitalistas mexicanos a explotar a millones de mexicanos. Sabe que aceptar esta explotación le genera riqueza a México a través de los impuestos, pero la ganancia es nimia. Hay formas mejores para obtener riqueza y distribuirla al pueblo mexicano, y no es a través de la defensa de los capitalistas extranjeros y mexicanos, que ya vimos cómo estos últimos aman al gobierno que nos impone aranceles. Y tres, la salida que encontrará es mayor grado de subordinación económica, ya que ya vimos, no está defendiendo al pueblo, sino a los capitalistas que nos explotan. Así que, estimados escuchas lectores, la lucha económica con el tigre de papel, con el gigante con pies de barro, debe ser el pretexto perfecto para quitarnos ese yugo que incluso nos quitó la mitad del territorio físicamente y nos ha quitado la posibilidad de ser un país independiente.
Ejercer el derecho humano a la autodeterminación como pueblo mexicano pasa necesariamente por luchar por una independencia económica, política, social y cultural, y esta no es posible bajo las mismas reglas del capital, aunque tenga ahora un rostro humanista, que la socialdemocracia en el poder no quiere tocar ni lastimar ni con el pétalo de un impuesto a la ganancia. Nos queda, como siempre ha sido, desde las bases de Morena luchar porque los chapulines neoliberales no se queden con los pocos puestos de poder que les dieron, como agradecimiento por hacerles el trabajo político de manera voluntaria. Luchar por conquistar más espacios políticos, denunciar a los traidores a la patria que aman más al capital que al pueblo y que ya casi controlan todo el aparato de Estado. Y todo el pueblo mexicano que hoy mismo la esperanza en la 4T se le está acabando, y con razón, organizarse y mantenerse organizados de manera independiente y exigiendo al gobierno de la 4T que no negocie, que luche por los intereses del pueblo y señalarle que esos intereses no son defender a los capitalistas internacionales y nacionales que nos siguen explotando en México, sino la creación de empresas paraestatales que generen esta plusvalía, pero en beneficio de la mayoría y no de los Salinas Pliego, que no solo se burlan de la 4T al no pagar sus impuestos, sino se ofrecen de tapete para pagar con dinero robado, que vengan representantes del imperialismo a decirnos cómo debemos hincarnos para entregarnos lo poco material que nos queda. Lo que deben saber los del norte es que la dignidad, aún en el capitalismo, no tiene precio. Y dignidad es luchar por un mundo, no solo un México, donde los derechos humanos y no el capital sea el objetivo de todos. Así que, ¿qué espera? ¿La remesa del paisano para sobrevivir? ¿Seguir bajo el control social estatal por medio de las becas y apoyos sociales? ¿Encontrar una buena chamba que le pague más para sentirse rico a cambio de vivir menos días por desgaste físico y mental? ¿O perder a la familia por ni siquiera verla por trabajar? ¿O sumarse al trabajo hormiga y cotidiano que hacemos las organizaciones sociales y de derechos humanos que trabajamos con y para eliminar el capitalismo de nuestro presente y darles una oportunidad a nuestros hijos de una vida digna? Muchas gracias, Héctor. Al contrario, Francisco, pues ahí tienen ustedes el comentario, escríbanos qué les pareció y pues mandan felicitaciones al Albergue Tochán, a la Casa Tochán. Dice muchas felicidades a Gaby Hernández y Casa Albergue Tochán por su trabajo comprometido con la comunidad migrante y otras tantas luchas. Gaby, muchas gracias por tu solidaridad, felicidades. Felicidades a Casa Tochán por el trabajo solidario con los migrantes. Saludos a todos y bueno. Les mandamos, aprovechamos también para saludar a quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México, en las diferentes alcaldías, Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Tlalpan, Coyoacán, y allá en el Estado de México, Huixquilucan, Ecatepec, Chimalhuacán, y también allá en el Estado de Oaxaca, Morelos, Chiapas, Michoacán, Querétaro y Puebla. Gracias por escucharnos. Y bueno, vámonos ahora directamente con La Voz de Fragua, este periódico independiente de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular. Es un periódico impreso que principalmente se reparte dentro del metro de la Ciudad de México y de mano en mano en otros estados de la República. Vámonos con La Voz de Fragua. Internacional. El nazi-sionismo sin máscara. Palestina. El hambre para el genocidio. La esencia del nazi-sionismo israelí es el genocidio, misma que comparten países imperialistas encabezados por Estados Unidos de América, Inglaterra, Francia, Alemania y otros. Su perversidad y crueldad no conocen límites. Por eso, después de 3 meses de un bloqueo total en la franja de Gaza que impedía el paso de alimentos y cosas básicas para la vida y la atención médica, Estados Unidos e Israel crearon la Fundación Humanitaria de Gaza para repartir comida. Dicha fundación se constituyó legalmente en febrero de 2025 en Delaware, Estados Unidos. Su falso objetivo es distribuir alimentos, agua y kits de higiene entre los palestinos. El objetivo real es debilitar la resistencia palestina a través de ganarse a la población por el reparto de migajas, en primer lugar. En segundo, continuar con el plan de despoblamiento de Gaza,
ya que los puntos de distribución alejan a la población palestina de sus hogares. Y tercero, utilizar la necesidad de buscar comida para facilitar la masacre de la población que la busca, como está sucediendo. Y si no lo cree el lector, lea las propias palabras de John Wood, secretario ejecutivo, que el 25 de mayo pasado renunció a dirigir esa fundación para el genocidio. Está claro que no es posible aplicar este plan y al mismo tiempo cumplir estrictamente los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia que no abandonaré. El reparto de alimentos por parte de la Fundación Humanitaria de Gaza se hace por medio del Ejército de Israel, por contratistas de Estados Unidos y por los paramilitares palestinos de las Fuerzas Populares, financiados y protegidos por el Ejército Sionista de Israel. Asimismo, esa fundación es la única institución autorizada por el Estado de Israel para repartir comida. Ni siquiera el personal de las Naciones Unidas está autorizado para ello. Con el pretexto de que los soldados sionistas de ocupación se sienten amenazados, han cometido diferentes masacres contra los palestinos que se dirigen a los puntos de reparto de comida o que están esperando el reparto. Al 19 de junio, más de 397 palestinos habían sido asesinados cerca o en los puestos de reparto de comida y más de 2.500 habían sido heridos. La necesidad de cientos de miles de personas los expone a la muerte porque los nazis sionistas aprovechan la necesidad de comer de la población palestina para asesinar a mujeres, niños, ancianos y a cualquier persona. Esas cifras de personas asesinadas y heridas son parte de las más de 55.500 asesinadas y 128.426 heridas desde octubre de 2023 hasta el 18 de junio de 2025. Como ejemplo, la crueldad del imperialismo nazi-sionista, tenemos la masacre ocurrida cerca de un puesto de reparto de alimentos de la Fundación Humanitaria de Gaza en la ciudad de Yan Yunis, en Gaza, ocurrida el 17 de junio, cuando integrantes del Ejército de Ocupación de Israel atacaron con ametralladoras en tanques, con bombas y con drones a la población que intentaba recibir alimentos. La guerra de agresión abierta que Israel desató en contra de Irán no debe de alejarnos del pueblo palestino ni de la continua denuncia respecto al genocidio que se desarrolla en su contra. Por eso no debemos evadir señalar que el propio gobierno mexicano, con el ejército, es cómplice del mismo, pues lo está financiando. Así, no es nuevo que el gobierno mexicano siempre ha comprado armas o programas de espionaje como el Pegasus al gobierno israelí. Pero en este contexto es más grave aún que haya otorgado nuevos contratos a la empresa de industrias de armas de Israel. Sabemos que ese Estado genocida se mantiene gracias a la exportación de armas, de tecnología y del entrenamiento de diferentes ejércitos y policías. Lo mínimo que puede hacer un gobierno que presume de humanista es dejar de comprar tecnología para el genocidio y de entrenar a sus fuerzas policíaco-militares para el mismo propósito. A romper relaciones con el Estado genocida de Israel. Bien, pues gracias por los comentarios. Nos dicen por ahí, como siempre, para comentarios, excelente análisis, saludos a todo. Para comentario atinado ante la crisis mundial y el intento del imperialismo por subordinarnos a otros. Y pues les agradecemos que nos sigan viendo, escuchando y que compartan miradas críticas la situación en México. Y pues vámonos con el intro de la entrevista. Ya está con nosotros nuestra invitada. La entrevista en Miradas Críticas. Pues muy buenas noches, Marta Miranda, te damos la bienvenida y pues te agradecemos que pues nos otorgues un poco de tu tiempo. Hola, buenas noches. Buenas noches, pues
Este tema lo hemos tratado en varios programas y es un tema complejo, difícil y por eso queremos darte pues nuevamente el agradecimiento. Y Marta, quisiéramos pues que te presentaras ante la audiencia quién es Marta Miranda y por qué está luchando el día de hoy. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Marta Miranda Franco. Soy mamá de Javier de Jesús González Miranda. Él fue secuestrado y desaparecido el 28 de julio del 2020 en el puerto de Veracruz. También eres integrante del colectivo Luciérnagas Buscadoras. Es correcto. Platícanos este colectivo, pues, qué familiares lo conforman, cuándo se conformó. Estábamos viendo también, nos estaban comentando en redes que hay varios colectivos luciérnagas en algunos estados de la República. ¿Qué tan cierto es esto, Marta? Bueno, el colectivo se formó aquí en la Ciudad de México y lo formó principalmente la familia de Nimay, Voces y Memoria por Nimay. Ellos fueron los que fundaron este colectivo. Em, a partir de ahí fue cuando se empezó se empezaron a unir varias personas. Em, va, también tenemos como personas que sus hijos, sus familias, están buscando a familiares y en este caso, por ejemplo, Nimai ya fue localizado, Mm. lamentablemente sin vida, pero así fue como empezó este colectivo. Pues un verdadero viacrucis esta situación, tener a un ser querido desaparecido o desaparecida desde el 28 de julio de 2020. Platícanos a la audiencia cuál ha sido la respuesta de las autoridades. Sabemos que en teoría, y así lo decimos en teoría, tienen la obligación inmediata, es más, por mandato de ley, de hacer una búsqueda, de hacer investigación, de tratar con respeto y empatía a las víctimas, pero la realidad es distinta en la mayoría de los casos. Marta, ¿cómo les ha tocado esta lucha por que están llevando a cabo por encontrar, en este caso, a tu hijo? ¿Cómo les ha ido con las fiscalías, con la Comisión Estatal de Búsqueda? Pues desde un inicio ha sido, es muy pocas la información que tenemos, es muy poca la información que tenemos como familias, como cuando hay algún desaparecido. Generalmente nosotros, cuando esto pasó con mi hijo, él fue en compañía de un amigo y de la novia del amigo. Bueno, en este caso era la pareja porque ya vivían juntos. Fueron a vender un auto, una camioneta, y fue ahí donde sucedió el secuestro. Eh, Lamentablemente, cuando uno está en un lugar diferente a donde fue secuestrado, es muy, muy difícil pues poder viajar y poder pues avanzar en una búsqueda. A mí me ha costado muchísimo trabajo el poder trasladarme a veces a Veracruz por la por la poca empatía por parte de las autoridades de Veracruz. En un inicio también tuve yo muchos problemas aquí en la Fiscalía de la Ciudad de México, eh, ya que mi hijo fue secuestrado. Entonces, ha sido muy, muy complicado esta situación porque no hay información, no sabía yo a dónde dirigirme para poder hacer la denuncia. El Ministerio Público, estábamos en pandemia. Recordemos que fue en pandemia porque fue en el 2020, en julio, el 28 de julio. Entonces, la ciudad estaba completamente paralizada. No había nada de información, me mandaban de un lado a otro para poder yo hacer
la denuncia. eh, Esto aunado a la poca empatía por parte de las autoridades, retrasó bastante todo esto. El poderme trasladar a Veracruz, el poderme trasladar pues a buscar a mi hijo. Em, Nosotros tuvimos que buscar un abogado para que nos pudiera apoyar, el cual pues también tuvimos que pagar económicamente. Entonces, todo esto también merma mucho y, y por parte de las autoridades de Veracruz, hasta el momento del día de hoy, ha sido nula la intervención. Quiero hacer mención que en un inicio fueron tres las personas secuestradas, dejando a una persona, a la pareja del amigo de mi hijo, la dejaron en libertad. Entonces, hasta la fecha ella solamente ha ido 2 veces a la fiscalía a declarar, y allá en el puerto de Veracruz ni siquiera la han mandado llamar. O sea, ella no ha querido ir, dice que por miedo, por temor, pero no la han mandado llamar. Y pues una situación que desgraciadamente pues están viviendo miles de familias, ¿no? En México. Y les decimos a la audiencia, solamente oficialmente más de 120,000 personas desaparecidas. Sabemos que hay una cifra que no está ahí registrada, ¿no? Y que pues desgraciadamente pues en lugar de ir encontrando respuestas o soluciones, se van acumulando las desapariciones y la falta de búsqueda e investigación. También está con nosotros Rocío. Muy buenas noches, Rocío, te damos la bienvenida. Hola, buenas noches, perdón. No, no, al contrario, pues Presente. muchas gracias por tu tiempo. Ahí tenían dificultades para conectarse, pero estábamos platicando con Marta precisamente, pues la situación que han enfrentado ante las fiscalías, otras instituciones, ante pues la exigencia pues de la búsqueda de la investigación. Rocío, si gustas presentarte. Hola, buenas noches. Mi nombre es Rocío Méndez Chávez y yo busco a mi hija Sofía Lorena Meneses Méndez, desaparecida el 28 de junio del 2018, o sea, ya 7 años. Pues agradecerte, Rocío. Estábamos hablando precisamente pues de las dificultades que están encontrando, que tienen en esta. Decíamos que teóricamente el gobierno tiene la obligación de buscar y de investigar, de tratar a las víctimas con respeto, ¿no? Hay muchas instituciones, la Comisión de Atención a Víctimas, las fiscalías especializadas, la Comisión Estatal, la búsqueda de la Comisión Nacional, pero realmente eh, pues no han dado los resultados que quisiéramos. ¿Cómo te ha ido en este proceso, Rocío? Híjole, la verdad es que tienes toda la razón. Ninguna institución es competente para realizar una búsqueda. Mm, A mí estos 7 años, lo que sabe la fiscalía es, pues tristemente por mi familia, por mí, ¿no? Porque ellos no han movido, no tienen ni la idea de qué fue lo que pasó con Sofía, ni por dónde poder encontrarla, ¿no? O buscarla. Me he encontrado eh, con muchas trabas. Primero, pues, en el 2018, pues, existía CAPEA. Ujú. Y la verdad es que mm, pues yo no sabía que existía esta institución, pues hoy tristemente pues supe pues a raíz de la desaparición de Sofía, y pues de ahí el ver cómo hacían ellos sus acciones en verdad es muy deprimente, muy decepcionante, muy triste, porque nada más iban y preguntaban por el victimario, ¿no? Que de Sofía. Y pues al decir es que no está, ellos se daban la vuelta y bueno, dígale que lo venimos a buscar, ¿no? Y al ver esas acciones que hacían ellos, la verdad es que para mí eran frustrantes, porque
mm, me queda claro que pues ellos también tienen derecho y hasta no comprobar pues esto de la desaparición de Sofía, pues tenían que actuar de otra manera. Pero pues afortunadamente pues tengo otra hija, que en ese entonces tenía 21 años, pues empezó a pedir mucha ayuda, pues para que alguien buscara y encontrara a Sofía. Mi hija Cristina, 21 años, tenía tanto que pidió la ayuda, pues así llegamos en ese entonces a PGR, ¿no? Pues PGR pues se da la tarea de encontrar o de seguir al victimario y pues a los 3 meses pues sí, este, pues intentan, sí lo agarran en Cancún, mmm, pero aquí lo que pasó fue que no tuvieron el cuidado adecuado del victimario de Sofía, pues que se cuelga en las celdas de Seido, ¿no? Y pues con él se lleva lo que ocurre con Sofía, pero pues ahorita tengo también una victimaria compurgando, tristemente, pues 10 años, ¿no? Si está compurgando esta mujer es porque nosotros hicimos la labor de todas las instituciones, pues para no culparla por nada más, ¿no? O sea, comprobando esto y fue mucho gasto físico, económico, psicológico, eh, perdimos empleos y, y pues si esta mujer la tengo compurgando una pena, pues para mí insignificante, 10 años, ¿no? Pues ella ya sale en el 3 de octubre del 2028, pero esto pues ha sido al accionar de la familia de Sofía, o sea, mis hijas, mis hermanos, pues yo, y ahora sí que guiando a las instituciones todavía a una PGR, tristemente, ¿no? Diciéndole que esto pasó, que investiguen por aquí, pero se dieron a la tarea pues de localizar a los victimarios, en ese entonces más no a Sofía, ¿no? Puesto que la prueba está es que no sabemos nada de Sofía y las instituciones, mmm, yo creo que nada más nos dan mm, esperanzas muy vagas de una atención ahora que nuevamente llegamos, yo vuelvo a llegar a la institución federal eh, por por un bloqueo que hicimos en Tlalpan, a la altura del metro Chabacano, pues fue así como llegamos nuevamente a una institución de FGR, nada más como para escucharnos, ¿no? Porque pues ellos no se van a hacer responsables por la búsqueda de Sofía, donde sabemos que pues que ellos son las únicas autoridades que pueden estar a nivel nacional, ¿no? O viajar, más no la Fiscalía General de Justicia, pues esa nada más actúa con ayuda de colaboración a los estados, ¿no? Entonces, pues yo quería que nuevamente, yo no supe por qué la PGR en el 2018, pues dice, pues sabes que ya no es competencia el seguir buscando a Sofía. Me queda claro que pues que ellos no buscan a, pues a personitas así, ¿no? Porque nos revictimizan, diciendo, no te preocupes, Sofía se fue a pasear, ahorita regresa, por eso es que nos piden las 72 horas, ¿no? Entonces, pues yo creo que todos sabemos que cómo son nuestros hijos. Pues aquí Sofía, una mujer de 25 años, no tenía por qué haberse ido, puesto que sabíamos de la relación que tenía con este tipo. Eh, y Sofía jamás nos hubiera hecho esto, ¿no? Eh, Y yo entendí, bueno, yo no entendí hasta el día de hoy por qué PGR, después de que agarran a su victimario, me mandan la carpeta al fuero común. O sea, yo dije, bueno, pues ya agarrando a este tipo, pues vamos a saber de Sofía. Pues no fue así. Entonces, me mata la esperanza de poder encontrar a Sofía con vida,
Ahorita pues tengo la zozobra, ¿no? De si Sofía está en este plano, si ya no existe, ¿por dónde empiezo a buscarla, no? A 7 años hemos hecho no lo suficiente porque pues Sofía aún no regresa a casa, ¿no? No sabemos en realidad qué fue lo que pasó con Sofía, puesto que existen 54 audios entre USBs, entre celulares, tabletas que le quitan a este victimario, pero no saben qué es lo que dicen, ¿no? Dicen todos estos audios. O sea, es increíble que a estas alturas no sepan o no hayan escuchado esos audios a 7 años. Entonces eso ahorita, digo, jamás nosotros como madres buscadoras entendemos o aprendemos, ¿no? Seguimos aprendiendo qué es lo que sigue, ahora qué vamos a hacer, y pues hoy yo tengo antes del 28 de julio, eso porque tenemos una reunión con Secretaría de Gobernación a comprometerse a decirme qué es lo que hay en esos audios, ¿no? En esas tabletas, en esos teléfonos, porque tienen la presión de Secretaría de Gobernación, y pues así la historia en 10 minutos de Sofía, ¿no? Y pues te agradezco muchísimo, Rocío. También está con nosotros Gabriela. Le damos la bienvenida. Buenas noches, Gabriela. Hola, buenas noches, buenas noches. Pues si gustas presentarte, Gabriela, y también pues platicarnos pues de la lucha que están llevando a cabo y cómo han vivido este proceso con las autoridades. Pues nosotros en este espacio de Luciérnaga somos varias familias y algunos colectivos, ¿no? Familias que se organizan en colectivos para poder acceder a un trato medio bueno con las autoridades, ¿no? Nosotros somos familias de personas desaparecidas y familias de personas desaparecidas y localizadas sin vida. Ese es el caso de mi hermano Yudistir, Piña Villarroel, que desapareció en el 2024 y lo encontramos sin vida en el Estado de México. Desde que empezó la situación con mi hermano, nosotros nos dimos cuenta que pues para las familias era muy necesario movilizarnos y manifestarnos, ¿no? Y exigirle a la autoridad de esa manera los avances a las carpetas, porque nos dimos cuenta que de otra manera lo único que recibimos pues es simulación, violencia institucional y también mucha criminalización, no solamente a los desaparecidos, sino también a nosotras mismas, ¿no? Y pues bueno, todas esas faltas de pues de humanidad de parte de los funcionarios públicos nos han hecho entender que pues necesitamos movilizarnos y eso es lo que nos llevó a conformarnos y organizarnos. Todas las compañeras en Luciérnagas tienen distintos caminos, distintos tiempos y años, ¿no? Buscando, y han llegado organizadas a otros espacios, ¿no? Colectivos, y bueno, y terminamos, y estamos en este momento aquí, ¿no? Juntas, sí, justo por la simulación del Estado, y específicamente en Luciérnagas por la cuestión de la política de no aceptar la crisis de desaparecidos en la Ciudad de México y su muy, muy mal establecido comité de desaparecidos en la Ciudad de México, ¿no? Que no incluyó a las familias y que y que crea cosas que no tendrían que existir, sino más bien nosotros pensamos que tenían que operar lo que ya existía en la ley antes de cambiarlo. Entonces eso nos hizo formar Luciérnagas. Esa situación con el comité el gabinete de desaparecidos de la ciudad y su política de negación de la crisis de desaparecidos. Entonces, pues como muchas veces que intentamos acceder a ese espacio no nos hicieron caso, pues decidimos seguir movilizándonos y una de esas movilizaciones fue
el bloqueo en Tlalpan de 36 horas en mayo, y a raíz de eso pues tenemos pláticas con Segov para la revisión de los casos, lo cual pues es a medias, ¿no? Porque nos están cancelando reuniones, no están coordinando, seguimos coordinando las familias y no ellos como se comprometieron, no nos atienden con el debido respeto, no hay espacios dignos para que las familias entren a revisar carpetas, los fiscales y MPs no respetan las secrecías de las carpetas. Eso en Ciudad de México, y en los estados pues es todavía peor. Sí, pues es lo que desgraciadamente miles de familias pues están viviendo, pues no solamente desde ahorita. Nosotros recordamos el proceso del año 2010 cuando con otras organizaciones formamos la campaña nacional contra la desaparición forzada. Pues precisamente no había las leyes que existen ahora, no había la ley general, no había la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión de Atención a Víctimas, no había nada, pero el trato es el mismo exactamente. Ahora que vamos con las autoridades, ustedes bien lo dicen, niegan el problema, cuando no les queda otra alternativa porque la gente ejerce su derecho a la protesta, pues te escucho, pero no resuelvo, simulo atenderte, ¿no? Y esa es desgraciadamente lo que hemos encontrado aquí en Ciudad de México y pues, en prácticamente todos los estados de la República, esta situación que pues cada quien la vivimos de manera distinta, pero que desgraciadamente pues somos víctimas de un mismo sistema que no garantiza no garantizó el derecho a la seguridad, en algunos casos a la vida de las personas, pero tampoco garantiza pues los derechos de las víctimas de memoria, verdad, justicia, reparación, medidas de no repetición, etcétera, que luego ya incluso ellos lo han aprendido, lo repiten, pero no lo llevan a cabo. Pues no sé, Marta, algunas palabras para irnos despidiendo del programa. Sabemos que pues es el primero y ojalá que no sea el último de establecer una relación pues con ustedes también para apoyarlas, ¿no? Pues solamente decir que hay una falta, hay omisión e inacción por parte de las autoridades, tanto estatal como federal. Eh, Hay muchísimos problemas a nivel en la República Mexicana, y si aquí cuesta trabajo que nos hagan caso, en los estados de la República estamos Ujú. peor. Simplemente Veracruz es el cuarto lugar con más desapariciones, y generalmente son hombres los que desaparecen, también mujeres, pero generalmente son hombres. Entonces, es, es, es una falta de, pues, de seguimiento a todos los casos. No se hace absolutamente nada ahí en el puerto de Veracruz. No dan un seguimiento adecuado. Por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda es lo mismo. Generalmente ellos, a las personas que van conociendo, son a las que generalmente les dan las búsquedas. No, mm, las personas que somos de fuera o que nuestros desaparecidos fueron secuestrados o desaparecieron ahí en el puerto, mucho caso no nos hacen. No sé, necesitamos estar yendo. Son muchas las anomalías por parte de Veracruz. Muchas gracias, Marta. Rocío, algunas palabras para despedirnos. No, pues agradezco mucho por darnos la oportunidad de dar a conocer nuestros casos para pues, también poder encontrar a los nuestros, ¿no? Y que las autoridades dejen de ser indolentes y pues que hagan lo propio y que hagan su parte de su trabajo para poder buscar y que esto igual no termine, ¿no? Pero que se pongan a trabajar. Muchas gracias. Para Rocío, Gabriela. Pues nada, agradecer, y esperemos, como dices, no sea el último espacio donde podemos platicar. Hay muchas cosas que podemos señalar, ¿no? No solamente de las autoridades, sino en general de toda la criminalización y cómo percibimos nosotros, ¿no? A la sociedad acerca de este tema. Entonces, pues ojalá podamos seguir platicando en otros momentos con ustedes. Y gracias. No, pues al contrario, decirle a la audiencia que pues busquen, ahí ya compartieron la página
de Luciérnagas Buscadoras, compartan, difundan, sean empáticos, empáticas. No esperemos hasta que nos pase para poder responder como sociedad. Los desaparecidos, las desaparecidas, pues es de todo el pueblo, lastima a toda la sociedad, lastima a los familiares, por supuesto, pero es una herida que nos lastima como sociedad y que sigue ahí generando mucho dolor. Ya lo han dicho, ahora ya hasta son jurisprudencias, el mismo dolor que siente el familiar es tortura el no saber, el no tener la certidumbre de qué pasó por su familiar, es tortura, así con esas palabras lo que se está sintiendo. Y pues agradecemos, ¿no?, a Marta, Gabriela, a Rocío y pues vamos a estar ahí en comunicación y pues les damos pues las gracias y toda nuestra admiración y respeto hacia su lucha, y a la audiencia, pues nos vemos el próximo martes en Miradas Críticas, la situación en México. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Radio Común, en común con Comité Cerezo México, les esperamos en la siguiente entrega. Miradas Críticas, la situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Vida digna. Memoria, verdad, justicia. Radio Común.